Listo. Saludos para todos. Somos el grupo 2 de metodología de la investigación y vamos a hablar sobre las variables. Yulisa Nailda Durán con la primera parte. Vamos a ver el concepto de variable y los estados. Las variables son las características de un fenómeno que pueden tomar 2 o más grados, estados o valores. Estos estados pueden ser como mínimo 2 y como máximo no tienen límite. Cuando son solo 2, son llamados presencia y ausencia y no hay un número máximo de datos, o sea que pueden ser indefinidos la cantidad de datos que pueda tener ese estado de la variable. Cuando son presencia y ausencia, son como cuando tenemos una pregunta que la debemos responder con falso o verdadero, que solamente damos esas dos opciones, tenemos esas dos opciones. En cuanto a la organización, estas deben ser organizadas de manera que sean mutuamente excluyentes. Otras pueden definirse como categorías que son señaladas por el investigador de acuerdo a sus necesidades. Continúa mi compañera. Muy bien. Le habla Dilka Ortiz. Ahora seguimos con los tipos de variables. Una investigación puede tener distintas variables y diversas categorías, pero cuando somos nuevos investigando es mejor no incluir muchas variables ni categorías porque la investigación se vuelve más compleja. Clasificación de las variables de acuerdo a su naturaleza. Tenemos la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa, si los datos son numéricos y a la vez tienen un orden jerárquico, utilizando la estadística como apoyo, podemos ver que son numéricas. Las cualitativas, si los datos no tienen un orden jerárquico, el tipo de variable determinará el enfoque de la investigación. Y podemos ver que son referentes a las cualidades. Muy bien. Teresa de Jesús. Las variables también se clasifican de acuerdo a su relación de dependencia. En independiente, que son aquellas que manipula directamente el investigador, además explica y determina el cambio de los valores. Además, explica y determina el cambio de los valores de las variables dependientes. También están las variables dependientes, que son las que describe totalmente el fenómeno a estudiar. Y las variables intervinientes, que son aquellas que se relacionan entre sí con las variables dependientes e independientes. No son objeto de estudio, pero si no se controlan puede alterar los resultados. Por ejemplo, si estamos realizando una investigación de qué efecto provoca el consumir alcohol y cigarrillo a los pulmones, si hay otra variable que interviene en el proceso, por ejemplo, el tomar café, entonces al final los resultados pueden ser alterados. Un ejemplo para poder identificar los diferentes tipos de variables de acuerdo a su relación en una investigación es: ¿cuál es la relación entre tiempo de espera para la atención y percepción de calidad de atención del servicio de emergencia del Hospital X entre enero y mayo del 2012? Aquí tenemos un tema de investigación. De ese tema, ¿cuál sería la variable independiente? La que puede manipular totalmente el investigador, que en este caso es el tiempo de espera para la atención. ¿Cuál es la variable dependiente? La que se puede describir y depende totalmente del independiente, que es la percepción de la calidad de atención. Y por último, ¿cuál es la variable interviniente? Lo que puede intervenir en los resultados de ambas variables, que es el orden de turno. Katiuska Soto Valera. Los variables de la investigación. Las variables. Es una propiedad de objetos
de estudios que pueden asumir 2 o más valores y la podemos clasificar en cualitativas. Dentro de esta están las nominales y ordinales, y las cuantitativas están las discretas y las continuas. También se pueden clasificar según su complejidad en simples o compuestas y según su nivel de medición en ordinales, nominales, de intervalo o razón. Mi nombre es Altagracia Cueva Vázquez y vengo a explicarle lo que son los conceptos de la variable. Son las características de un fenómeno que se puede clasificar en 2 o más grados de estado o valores. Estado que puede tener la variable es el mínimo, son 2 y son llamadas presencial, ausencia, no hay un número máximo de datos. Y como se organizan, estas se deben organizar de manera que sean mutuamente excluyentes. Otras pueden identificarse por categoría que son señaladas por el investigador o cuando a sus necesidades. A la forma como se agrupan los estados o valores de una investigación se le denomina sistema de categoría de las variables. En los tipos de variables tenemos lo que es una investigación que puede tener distintas variables y diversas categorías, pero cuando somos nuevos investigando, es mejor no incluir muchas variables, sino la categoría, porque la investigación se vuelve más compleja. Dentro de las clasificaciones de las variables, de acuerdo a sus naturalezas, tenemos lo que es la cuantitativa. Si los datos son numéricos y a la vez tienen un orden jerárquico, es utilizado la estadística como un apoyo. Y la cuantitativa, si los datos no tienen lo que es un orden jerárquico, el tipo de la variable determinará lo que es el enfoque de la investigación. Hasta aquí nuestra exposición de las variables, esperando que le haya gustado y muchas gracias.